Este mandamiento, con toda seguridad, es el más malinterpretado de todos. Algunos cristianos han pensado que honrarían a Dios al tomar un día de la semana y hacerlo el más aburrido. Un día marcado por una larga lista de cosas que no se pueden hacer, en lugar de un día que debía haber estado marcado por el deleite. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, nos encontramos hoy aquí hablando acerca del tiempo, acerca del descanso, acerca del Shabbat. Estamos hablando acerca del trabajo. Hay mucho contenido envuelto en el cuarto mandamiento. Sí, especialmente hoy con el tema del trabajo, porque Dios comienza diciéndonos: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y lo que eso nos dice es que Dios está tan interesado en lo que hacemos en nuestro trabajo ordinario durante toda la semana, como lo está en la adoración que le ofrecemos los domingos, cuando nos reunimos y exaltamos el nombre de Jesucristo. Eso tiene una enorme importancia. El trabajo no es simplemente un medio miserable para alcanzar un fin. Es parte del don creativo que Dios nos ha dado. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en un huerto y le dio algo que hacer, un trabajo. Y eso es un regalo de Dios. Bueno, y algunas personas tal vez se inquieten o se confundan al escucharte decir que Dios está tan interesado en nuestro trabajo, que incluso puedan llegar a considerar que su trabajo no es un regalo de Dios. Muchas veces es una carga dura. Otros pueden pensar de que eso solo aplica para el oficio de pastor, porque consideran que en eso Dios sí está involucrado. Yo tengo personas que a menudo me dicen: ¿hubieras querido que tus hijos fueran pastores? Y mi respuesta es siempre la misma: no. Simplemente quería que encontraran su don y su llamado. Porque un llamado al ministerio no es más importante que un llamado a ser profesor de educación física, como lo es uno de mis hijos, o como lo hace mi otro hijo que trabaja en comercio y finanzas. Así que debemos encontrar nuestro llamado y saber que todos son llamados de Dios y que debemos honrarlo, no solo al aprovechar oportunidades para hablar a las personas de Jesús, sino también en la calidad misma del trabajo que ofrecemos a Él como una forma de adoración. Bueno, eso es muy importante y es un punto en el que vamos a profundizar más en el mensaje de hoy. Nos encontramos en Éxodo capítulo 20, abarcando los versículos 8 al 11. Así que si puedes, busca ese texto en tu Biblia y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje titulado Tu lucha con el tiempo. Aquí está el pastor Colin. Bueno, estamos continuando nuestra serie titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida, identificando en los 10 mandamientos una descripción de los 10 problemas principales con los que los seres humanos luchamos en nuestra vida. Y por supuesto, con el cuarto mandamiento llegamos al tema de nuestra lucha con el tiempo. Y al pensarlo, una imagen vino a mi mente en cuanto a esto. Durante los años que vivimos en Londres, cuando nuestros hijos eran aún pequeños, solíamos ir de vez en cuando a comer a Pizza Hut. Y solíamos compartir la pizza y la ensalada entre los 4. Si pedías una ensalada, te daban un tazón pequeño y eran muy estrictos al permitir una sola visita al counter de ensaladas. Así que desarrollé cierta pericia para lidiar con esta situación. Es sorprendente lo que uno puede hacer para llenar un pequeño tazón con suficiente ensalada para 4 personas, apilando hasta el límite y luego construyendo un anillo de tomates alrededor del borde del tazón, de manera que pueda seguir apilando más alto en el centro. Mi esposa solía decirme: Colin, eso es vergonzoso, pero yo no me dejaba disuadir. Por supuesto, el problema viene cuando intentas regresar por las mesas llenas de gente, desde el counter de ensalada hasta donde está sentada tu familia, hasta tu mesa. Y con ese tazón rebosante caminas con mucho cuidado, porque sabes que el más mínimo descuido te llevará al desastre. Y creo que esa es una imagen de cómo muchos de nosotros vivimos. El plato demasiado lleno de nuestras vidas significa que no podemos caminar con libertad, y la mayor parte del tiempo sentimos que estamos a un solo paso del desastre. Las demandas de la vida laboral siguen aumentando en nuestra sociedad. Más y más personas sienten que están controladas por el trabajo.
Y cada día escuchamos con más frecuencia que la presión del trabajo lleva más y más familias al agotamiento. Y al final podemos sentirnos más como un engranaje en una máquina que como seres humanos. Incluso una familia puede llegar a sentirse como nada más que una conveniencia económica en lugar de ser un nido de amor. La lucha con el tiempo es una de las luchas más grandes de mi vida en lo personal, lo confieso. Y probablemente muchos de ustedes puedan decir lo mismo. ¿Cómo decido cuáles son mis prioridades? ¿Qué puedo darme el lujo de dejar sin hacer? ¿Cómo equilibrar las diferentes responsabilidades de mi vida? Me siento como si caminara con un plato lleno de ensalada, desde una esquina del Pizza Hut a la otra, atravesando un mar de mesas en el recorrido. ¿No es esa nuestra experiencia común? Así que llegamos al cuarto mandamiento con mucho entusiasmo porque cualquiera que sea la palabra de Dios acerca de este tema, sé que necesitamos escucharla. Y espero que muchos de nosotros escuchemos con esta misma anticipación. Por otro lado, quizás sea importante reconocer que el cuarto mandamiento es con toda seguridad el más frecuentemente malinterpretado. Algunos cristianos han pensado que honraban a Dios al tomar un día de la semana y hacerlo especialmente aburrido. Un día marcado por una larga lista de cosas que no se pueden hacer, en lugar de un día que debía estar marcado por el deleite. Y digo esto solo para quitar del medio cualquier obstáculo que alguno de nosotros podamos tener al escuchar hoy la palabra de Dios. Algunos de nosotros crecimos en un trasfondo legalista y el día de reposo se convirtió en una carga en lugar de una bendición. Era un día de miseria en lugar de un día de deleite. De hecho, algunos de nosotros crecimos con la idea de que los 10 mandamientos eran algo que veíamos como si Dios nos cargara de culpa, quitándonos la diversión. Pero ¿qué clase de Dios haría eso? Te aseguro que el Dios de la Biblia no haría eso. Ahora bien, si realmente creemos que Dios es bueno, y esa es la convicción fundamental de la fe cristiana, entonces tenemos que comenzar con la perspectiva de creer que estos mandamientos enmarcan la vida que Dios quiere que disfrutemos. Así que acerquémonos hoy al cuarto mandamiento con el espíritu correcto, con la actitud correcta. Dios está hablando de una de las mayores luchas de nuestras vidas. Lo que Dios dice es bueno y es para tu bien, así como para el bien de todos. Y obedecer y seguir lo que Dios dice nunca será una carga, sino que nos llevará a la bendición. Acerquémonos con oídos abiertos y corazones expectantes. Ahora noten que, como ya hemos visto, el cuarto mandamiento es el más largo de los 10 mandamientos y lo vamos a abordar hoy en 2 partes. En primer lugar, nos habla muy claramente acerca de la dignidad del trabajo. Y en segundo lugar, nos habla acerca de la bendición del descanso. Dignidad del trabajo por un lado y bendición del descanso por el otro. Primero, la dignidad del trabajo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ese es un tema maravilloso. El cuarto mandamiento comienza recordándonos la dignidad del trabajo. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. Debes trabajar 6 días y eso es algo bueno. La dignidad del trabajo está arraigada en la misma naturaleza de Dios. Piensa en esto. Al inicio de la Biblia, Dios se presenta como un trabajador. Dios se expresa creando. Y tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que también nos expresamos trabajando y creando. Y eso puede significar salir de lunes a viernes a una obra de construcción, o puede significar presentarte en una oficina y crear un documento en un procesador de datos. Puede también significar estar en casa y crear un hogar para la familia. Pero todo trabajo, sea cual sea, crea y produce algo. Piensa en esto. La persona que de lunes a viernes sostiene el cartel de pare, deténgase, para que los niños crucen la calle al llegar a la escuela, esa persona crea un ambiente de seguridad que no existiría si no estuviera ahí. Tu trabajo es una expresión de la imagen de Dios.
y ese es un excelente tema para conversar durante la semana. ¿De qué manera tu trabajo refleja la imagen de Dios? Verás que cuando encuentres la respuesta, será de gran bendición para tu vida. La persona que archiva documentos refleja al Dios que crea orden a partir del caos. Tal vez ese sea tu trabajo. Pero oye algo, si tu trabajo no refleja algún aspecto del carácter de Dios, probablemente significa que es ilegal o inmoral y por lo tanto no deberías estar haciéndolo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con el tiempo, parte de una serie más amplia sobre los 10 mandamientos titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Dios conoce nuestras luchas más grandes y todas ellas las abordan los 10 mandamientos. Él habla de nuestra lucha con la autoridad, nuestra lucha por la paz, nuestra lucha por la pureza, nuestra lucha por el contentamiento. Pero la buena noticia del Evangelio es que no tienes que luchar solo al tratar de cumplir estos mandamientos, porque Dios da lo que Él demanda. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. También puedes escucharnos a través de las plataformas digitales. Nos encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, haciendo énfasis en el versículo 7. Así que toma tu Biblia y escuchemos de nuevo al pastor Colin. El trabajo no es un mal necesario, es un buen regalo de Dios. Ha sido afectado, frustrado y a veces abusado como resultado de la caída, pero el trabajo sigue siendo un buen regalo de parte de Dios. Ahora, un autor señala que en la Biblia Dios se presenta tanto como un trabajador manual como un trabajador ejecutivo. ¿Sí me entendiste bien? Manual y ejecutivo. El salmista describe la creación como la obra de las manos de Dios. Eso es muy significativo. El Dios de la Biblia es un Dios que se ensucia las manos, por así decirlo. El Dios de la Biblia es un Dios que cuando se hace hombre, se convierte en carpintero y se hace conocido por toda Galilea como carpintero, el hijo de José, quien también era carpintero. Pero Dios también es un trabajador ejecutivo. Trabaja con las manos, pero también trabaja con sus palabras. Hace que las cosas sucedan al Él decirlas. Los cielos no solo fueron hechos por las manos de Dios, sino que los salmos también dicen que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra del Señor. Y me parece que esto es muy importante que lo entendamos. El Señor da dignidad en su propia persona, tanto al trabajador manual como al trabajador ejecutivo. Y si somos honestos, siempre hay un poco de tensión entre los dos, ¿no te parece? Si pudiéramos entender la dignidad de ambos basados en el carácter y el ejemplo de Dios, y que ambos son un reflejo de la imagen de Dios, sería de gran ayuda en el área de las relaciones laborales. El trabajador ejecutivo puede muy fácilmente mirar por encima del hombro al trabajador manual, y el trabajador manual muy fácilmente puede resentirse del que se pasa el día sentado en un escritorio, si me entiendes. Pero Dios da dignidad a ambos. Veamos ahora el entendimiento de tu trabajo. Parece que eso es algo muy importante de captar mientras profundizamos en la dignidad de este gran llamado que Dios nos ha dado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora bien, si voy a entender esta parte del mandamiento, obviamente necesito entender cuál es mi trabajo. Es un gran error, me parece a mí, limitar tu trabajo a algo que haces solo para recibir un salario. Esa no es una visión bíblica del trabajo. Recuerda que el trabajo comenzó en el huerto del Edén, donde Dios le dio a Adán la primera descripción de trabajo en la historia de la humanidad. Fue una tarea enorme. Dios le dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y dijo que Adán debía labrar el huerto y que debía cuidarlo. Ahora bien, a Adán se le dio este trabajo, pero nunca recibió un cheque de pago. No había salario en el huerto del Edén. El trabajo de Adán era su responsabilidad dada por Dios.
Así que si piensas en el trabajo simplemente como lo que tienes que hacer para ganar dinero, entonces habrás perdido la visión bíblica de lo que realmente significa el trabajo. Claro que incluye lo que haces para ganar dinero, pero va mucho más allá de eso. Y quiero mostrarte en un momento la importancia de esto. Dios no creó la luna y las estrellas porque necesitaba dinero. Así que ese no es el punto de partida si vamos a tener una visión bíblica del trabajo. El trabajo es más que una forma de ganar dinero. Se trata de cumplir la responsabilidad, cualquiera que sea, que Dios te ha dado, incluyendo aquello que haces para ganarte la vida. Se trata de cumplir tu responsabilidad dada por Dios de una manera que le dé a Él la gloria. Y eso es algo maravilloso, porque sea que estés cocinando hamburguesas o dirigiendo una empresa multinacional, si eso es lo que Dios te ha dado a hacer, entonces debes verlo también como una expresión de la imagen de Dios en ti y puedes comenzar a hacerlo entonces para su gloria. Eso te dará una visión completamente diferente de tu trabajo, cualquiera que sea. Le dará nueva dignidad y nueva calidad a lo que haces. Le dará un nuevo significado al servicio que ofreces y a las relaciones laborales que tienes. Cuando ves el trabajo como el cumplimiento de una responsabilidad dada por Dios, ese nuevo entendimiento cambiará totalmente tu perspectiva. Elevará tu trabajo, cualquiera que sea, a un nivel completamente nuevo. Ahora bien, si reducimos el trabajo a algo que una persona tiene que hacer para recibir un pago, eso nos llevará a una visión no bíblica, no solo del trabajo, sino también de la jubilación, del retiro. Supongamos que un hombre gana su dinero y luego se jubila y dice, bueno, ya no necesito ganar más dinero, por lo tanto, no tengo que seguir trabajando. ¿Dónde encuentras algo así en la Biblia? La Biblia dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas, como lo vemos en Efesios 2:10, y no termina diciendo que concluye a los 65 años. Por cierto, he notado que las personas que se jubilan más felizmente son aquellas que han descubierto un claro sentido de lo que Dios quiere que hagan, aún en su jubilación. Quienes no logran hacer ese descubrimiento suelen ser miserables. Y la razón es que Dios no nos creó a ninguno de nosotros para quedarnos sentados, sino para cumplir responsabilidades dadas por Él. Mientras tengamos aliento y vida, hay un propósito de Dios para nosotros. Y entender eso es parte de la expresión de cómo Él nos ha creado. Es claro que eso cambiará con el paso de los años, y llegarán tiempos en los que nuestras habilidades y capacidades se verán limitadas. Aunque debo decir que he quedado profundamente conmovido por algunas personas que, aún sufriendo enfermedades graves, han querido levantar el teléfono para ministrar a otros. Eso es sentido de propósito. Dios me quiere aquí y hay algo que puedo y debo hacer. Claro, otro problema con la visión secular del trabajo es que socava la dignidad de quienes están buscando empleo y socava la dignidad de quienes han sido llamados por Dios a trabajar sin paga aún desde sus hogares. Algunos de ustedes desearían tener un trabajo remunerado ahora mismo, pero están entre empleos, están desempleados. Su trabajo dado por Dios es buscar trabajo en este tiempo y pueden hacerlo en este momento, aún eso para la gloria de Dios. Necesitan saber que hay dignidad en ese trabajo, aún en esa búsqueda, que eso también es lo que Dios les ha dado a hacer en este momento, que eso es algo que debe hacerse con vigor y con la mejor de sus capacidades. Pueden glorificar a Dios aún mientras buscan ese trabajo con fe, en lugar de sucumbir a la muy real presión del desánimo y la desesperación. No caigan en la trampa mortal de volverse pasivos en la búsqueda de trabajo. El trabajo es un buen regalo de Dios, así que glorifiquen a Dios en la manera en que hacen el trabajo de buscar trabajo. Hay dignidad en eso. Algunos de nosotros somos cuidadores. Te entregas a cuidar a una persona necesitada y no recibes ni un centavo, pero tu trabajo es un reflejo del carácter de Dios. Y encontrarás dignidad y sustento en eso cuando lo entiendas. Por otro lado, algunas de ustedes que me escuchan son amas de casa,
que eligen entregarse al cuidado de los hijos y dar calor a su hogar. No recibes un sueldo por eso, pero tu trabajo es un reflejo del carácter de Dios y es una obra digna y muy valiosa. Pienso también en todos los voluntarios que trabajan en hospitales, que trabajan en escuelas, que trabajan en iglesias y que no reciben pago por su labor. Pero es un trabajo que refleja la imagen de Dios y en el que hay dignidad porque refleja su carácter. Así que el cuarto mandamiento nos muestra la dignidad del trabajo como una expresión de la misma imagen de Dios. Es muy importante que podamos entender esto bien. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Tu lucha con el tiempo. Hasta ahora hemos visto a grandes rasgos la dignidad del trabajo y hemos comprendido nuestra vocación a la luz de las Escrituras. ¿Por qué Dios nos otorgó el trabajo que nos dio para hacer? ¿Cómo podemos usar eso en última instancia para honrarlo? Nuestra serie se titula Las 10 luchas más grandes de tu vida y obviamente tu lucha con el tiempo es solo una de ellas. También luchamos con la pureza, con el contentamiento, luchamos con la religión y con Dios. Y de eso se trata la serie. Ver que los 10 mandamientos no son solo una lista arbitraria de reglas que Dios inventó para nosotros, sino que en realidad abordan las 10 luchas más grandes que tú y yo enfrentamos cada día. Y en última instancia, cómo podemos encontrar las promesas que Dios tiene para nosotros al mirar estos mandamientos. Y como parte de esta serie, hemos preparado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Colin, ¿podrías describir el propósito del recurso? Pues hay muchísimas personas que solo han escuchado un mensaje que básicamente dice: haz esto, no hagas aquello, haz lo otro, y ya se han cansado de eso e incluso puede que se hayan alejado de la fe y de la iglesia. Ahora mismo, en este momento, probablemente hay personas escuchándonos y esa ha sido su experiencia. Pero lo maravilloso es que Dios nos da lo que Él demanda de nosotros. Así que cuando miramos los 10 mandamientos, estamos mirando lo que Dios realmente ofrece al darnos el poder de su Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es capaz de darnos una vida nueva en la que es posible buscar la pureza, en la que es posible encontrar contentamiento, en la que es posible para nosotros hacer un uso sabio y bueno de nuestro tiempo. Todos estos temas están abordados en los 10 mandamientos y por lo tanto apuntan a una nueva vida que está llena de la esperanza más maravillosa. Si solo has escuchado un montón de haz esto, no hagas esto, aún no has descubierto las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que mi oración sincera para este libro es que ayude a muchas personas a que sus ojos sean abiertos a la nueva vida que es posible a través de la fe en el Señor Jesús. Puedes descargar Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y esperamos que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.